La chica era una noble princesa imperial, pero su madre la trataba como basura despreciable, no solo la golpeaba y maltrataba constantemente, sino que incluso le quitó la vida de una puñalada. Todo porque la princesa tenía un hermoso cabello rubio y ojos azules, siendo descendiente del linaje secundario imperial, poseía las características del linaje legítimo. Esto hizo que su madre, la concubina favorita del emperador, la detestara profundamente, mientras adoraba a su hermano gemelo que compartía su cabello y ojos rojos. La pequeña princesa no entendía por qué su mamá la odiaba tanto, incluso el emperador, su padre, nunca la había visitado. Anhelando el amor de sus padres, la pequeña princesa vivía con humildad, siempre cautelosa. El día de su cumpleaños número 18, pensó que finalmente recibiría el cariño de su madre, pero lo que la esperaba era ser atravesada por la propia mano de su madre con un cuchillo. Luyana despertó de esa pesadilla, y antes de que pudiera recuperarse, una sirvienta la regañó: «Te llamé un buen rato y no despertabas, hoy es el cumpleaños del príncipe Louis, si no quieres que la señora Lililla te castigue, quédate quieta». Y salió azotando la puerta. Luyana observó la habitación y le pareció familiar, miró sus pequeñas y tiernas manos, y se dio cuenta de que ahora solo tenía 8 años. ¿Entonces esos largos 10 años que acababa de vivir fueron solo un sueño? En ese momento apareció una extraña sensación de déjà vu, como si su madre fuera a irrumpir por la puerta, gritándole que había arruinado el pastel de cumpleaños de su hermano. Y efectivamente sucedió tal como lo había previsto, su pequeño cuerpo fue arrastrado por su madre, quien la castigó sin comer durante 10 días. Pero ella había soñado con esto. En realidad fue una sirvienta quien arruinó el pastel y la culpó a ella. En un instante a Luyana se le puso la piel de gallina. ¿Acaso ese sueño era en realidad una profecía? ¿También sucedería su terrible muerte a manos de su madre al final del sueño? Pensarlo le provocó tanto miedo que sintió náuseas, pero su madre le dio una bofetada en la cara. La mujer miraba a la niña con aire de superioridad. «Solo si te portas bien, yo te amaré, ¿no es así?». Luego la madre se fue, encerrando a la niña en la habitación. Durante los días que estuvo encerrada, Luyana repasó una vez más ese largo sueño. Aunque los detalles ya eran borrosos, la trama general era sorprendentemente similar. Al mismo tiempo encontró la razón por la que su madre siempre la detestó, solo porque su cabello rubio y ojos azules no se parecían en nada a su madre, ni siquiera al padre, sino que eran idénticos a los de la emperatriz con linaje legítimo. Pero debido a la antigua regla de que el trono solo pasaba a varones, aunque la emperatriz actual era heredera del linaje legítimo, solo pudo casarse con un miembro del linaje secundario, para dar a luz al príncipe heredero y continuar el linaje. Luyana encontró de repente un rayo de esperanza. Si ese realmente era un sueño profético, para escapar del final mortal, solo una persona podía salvarla, la emperatriz. Tenía que ir a buscarla. Su cabello rubio y ojos azules eran la mejor prueba. La apariencia que su madre tanto detestaba, se había convertido en su carta de salvación. Golpeó desesperadamente la puerta cerrada, pero la puerta se abrió de repente. Luyana cayó al suelo y antes de que pudiera respirar, se escucharon voces ruidosas acercándose. Para que las sirvientas no la encontraran, Luyana pensó rápido y se escondió detrás de las cortinas. Como su color de cabello era demasiado llamativo, si salía corriendo sin más definitivamente la descubrirían. Así que se envolvió con la cortina llena de polvo, y por primera vez escapó del palacio de la princesa donde estaba prisionera. Pero siendo tan pequeña no tenía idea dónde estaba el palacio de la emperatriz, y entró por error en un laberinto hecho de plantas. Caminó con la cabeza agachada sin saber cuánto tiempo, hasta que percibió un tenue aroma a rosas. Luyana se quedó paralizada de miedo. Ese era el aroma de su madre. ¿Su madre había descubierto su escape? Mientras no sabía qué hacer, un chico de cabello plateado le cubrió la boca y la llevó a esconderse en un rincón. Al poco tiempo su madre pasó por ahí, pero venía buscando a su hijo Louis. Aunque eran hermanos gemelos, la vida de Luyana y Louis era completamente diferente. Su hermano, que heredó el cabello y ojos rojos de su madre, recibía todo el amor, mientras Luyana sobrevivía con dificultad entre golpes e insultos constantes. «Louis, regresemos. Todos están esperándote, tú eres el protagonista». Su madre trataba a su hermano con tanta dulzura y mimo, algo que Luyana nunca había experimentado. Ella también quería recibir el amor de su mamá. Cuanto más pensaba la niña, más triste se sentía. Las lágrimas comenzaron a caer sin control. Esto dejó al chico de cabello plateado sin saber qué hacer. «Perdón, te asusté». No sabía qué decir mientras intentaba explicar, pero la niña lloró aún más fuerte. El chico obligó a la niña a mirarlo, le dio palmaditas suaves y le enseñó a respirar profundo. Luyana se fue calmando poco a poco. Viendo la sonrisa luminosa del chico, una imagen pasó por su mente. Esta persona había aparecido en su sueño. Luyana se puso alerta de inmediato, y le preguntó qué relación tenía con esas dos personas. El chico puso cara de preocupación. Resulta que vino a la fiesta de cumpleaños, pero sus padres le exigieron llevarse bien con el segundo príncipe. Quería entregarle el regalo a la princesa imperial e irse, pero no vio ni la sombra de la princesa. El chico observó a la niña envuelta en la cortina.
y pensó que era otra jovencita que escapó porque no le gustaban las fiestas. Luyanna le preguntó por qué quería ver a la princesa imperial. Porque la emperatriz invitó especialmente a todos los nobles, pero la princesa que es la protagonista no apareció. Eso es muy extraño, al menos debería salir a recibir las felicitaciones. Luyanna, quien nunca había celebrado un cumpleaños, se dio cuenta entonces que hoy era el cumpleaños de su hermano, lo que significaba que también era su cumpleaños. Pensando en esto dijo sin darse cuenta, hoy parece que también es mi cumpleaños. El chico se quedó sorprendido. Qué casualidad, entonces te regalo esto. El chico le puso directamente una pulsera en la muñeca, y para que no se sintiera mal le explicó, mis padres ya le prepararon un regalo a la princesa imperial, este es de mi parte para ti, de todas formas hoy es tu cumpleaños. Considera que este regalo siempre fue para ti, feliz cumpleaños. Viendo alejarse al chico, Luyanna sintió calidez en su corazón, en realidad tu regalo ya llegó a su dueña, gracias. Notó el escudo familiar en el botón del chico, tenía una pequeña flor dibujada. Si puedo verte de nuevo, definitivamente te preguntaré tu nombre. Por otro lado, el príncipe heredero Ludwig estaba muy molesto, su subordinado le pedía que hiciera acto de presencia en la fiesta del segundo príncipe y la princesa. Aunque detestara a la señora Lililla, esos dos niños seguían siendo sus hermanos de otro vientre. ¿Hermanos? Ludwig fue despectivo, detestaba profundamente a esa mujer y a sus dos hijos. Desde que esa mujer apareció, su padre se obsesionó con su belleza y descuidó los asuntos de Estado, abandonó a su madre y a él para estar con ella todo el día, ¿cómo no iba a odiarla? Pero su subordinado le dijo que la princesa tenía cabello rubio y ojos azules, símbolo del heredero legítimo. Eso era absurdo. El emperador tenía cabello castaño y ojos oscuros, ¿cómo podría tener un hijo rubio de ojos azules con una concubina pelirroja de ojos rojos? Desde un principio debieron cambiar esa regla anticuada de que las mujeres no pueden heredar el trono, cuando ahora es la emperatriz quien maneja todos los asuntos del gobierno, y solo por ser mujer no puede ser emperatriz, ¡qué ridículo! Ludwig decidió firmemente que cuando heredara el trono cambiaría esa estúpida ley. En ese momento se escuchó un ruido en los arbustos, los dos miraron con atención, y una niña sucia asomó la cabeza. Luyanna se sintió decepcionada, ¿cómo pudo encontrármelo aquí? Antes escuchó a las sirvientas decir que el príncipe heredero detestaba a todos los relacionados con su madre, ¿no sería como meterse en la boca del lobo? Ludwig vio que era una niña y se relajó, pero, ¿por qué tenía el cabello rubio y ojos azules exclusivos de la realeza? Ludwig miró hacia el palacio de Lililla a lo lejos, ¿acaso el rumor era cierto? ¿La hija de Lililla realmente tenía las características del linaje legítimo? El hombre suspiró llevándose la mano a la frente, se inclinó acercándose a la niña, Luyanna, ¿te estás burlando de mí? ¿Qué haces aquí? Su subordinado Adán estaba muy sorprendido. Esta niña era la princesa imperial, ¿no debería estar celebrando su cumpleaños? Pero esta niña vestía harapos y los zapatos no le quedaban, además se veía asustada y angustiada. Luyanna ante el interrogatorio del príncipe heredero no le importó nada más, reunió valor y dijo, quiero ver a su majestad la emperatriz. Ludwig por supuesto no estuvo de acuerdo, su actitud fue fría y la rechazó directamente, pero vio que Adán ya estaba protegiendo a Luyanna. Esto dejó a Ludwig confundido, ¿no fuiste traicionado por esa mujer? ¿Por qué proteges a su hija? Adán no soportaba ver a la niña en ese estado. De repente, la discusión fue interrumpida por un gruñido, la niña estaba a punto de desmayarse de hambre. Con esfuerzo dijo una frase, odio a mi madre. Y se desmayó en los brazos de Adán. Ludwig no sabía qué hacer, no quería asustarla hasta desmayarla, mejor la regreso con Lililla. No quería tener nada que ver con esa mujer. En ese momento Adán notó algo anormal en la niña, su cuerpo demasiado delgado estaba lleno de heridas y moretones. Ludwig se quedó inmóvil, ambos hijos de Lililla, uno disfrutando una gran fiesta de cumpleaños, la otra sufriendo maltrato y obligada a huir para sobrevivir. Un favoritismo tan extremo era incomprensible. Cuando vio al segundo príncipe antes, como tenía el mismo cabello y ojos rojos que su madre, no sintió ningún lazo familiar. Pero viendo a la pequeña princesa con el mismo cabello rubio y ojos azules, Ludwig no la detestaba, incluso sintió un cariño especial. Luyanna abrió los ojos con dificultad, viendo al príncipe heredero que la cargaba, ¿a dónde me llevará? El príncipe heredero Ludwig llevó a Luyanna a su palacio, la sirvienta María lo confirmó varias veces, antes de creer que esta era la hija de la concubina Lililla. Aunque todas habían sido perjudicadas por Lililla, no sentía ninguna hostilidad hacia la princesa, después de todo la niña era inocente. Esto hizo que Ludwig se sintiera culpable, hacer que la hija de esa mujer malvada aparezca frente a ustedes, ya me hace sentir culpable, ¿por qué a ninguno les importa? En ese momento el doctor médico finalmente llegó, después del examen, aparte de muchas heridas en su cuerpo no había nada grave, solo estaba desnutrida. ¿Desnutrida? Una niña que creció en el palacio imperial estaba desnutrida. Ludwig se preguntaba, ¿qué había sufrido esta niña? Pero en ese momento a médico le preocupaba más quién era esta niña, acababa de darse cuenta,
que el color de cabello de esta niña era idéntico al del príncipe heredero. ¿Acaso era hija de su Alteza? Ludwig se sintió incómodo con su mirada. Médico lo consoló. Si ella tiene la misma constitución que el príncipe heredero, con buen cuidado se recuperará pronto. Ludwig sin palabras. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Adán a su lado entendió de inmediato lo que Médico insinuaba. Intentaba darle señales con la mirada, pero él siguió preguntando, ¿Su Majestad la Emperatriz sabe de esto? Pero Ludwig aún no se atrevía a decirle a su madre. Cada año en esta época su madre recordaba a su hermana fallecida. Si ahora llevaba a Luyana a verla, definitivamente entristecería a su madre. Adán preguntó sobre la condición física de la niña. Sentía que era mucho más pequeña que otros de su edad. Es un poco más pequeña que niños de 4 o 5 años, pero no hay que preocuparse demasiado. ¿Qué estás diciendo? Esta niña ya tiene 8 años. Médico exclamó sorprendido. Príncipe heredero, ¿su hija ya está tan grande? Viendo la situación fuera de control, Adán se apresuró a explicar. Esta es la hermana del príncipe heredero, la princesa Luyana. Médico entonces reaccionó. Esta niña era la hija de Lililla. ¿Qué más podría ser? ¿Qué estás pensando? Apenas tengo edad, ¿cómo podría tener una hija tan grande? Se ve de 4 o 5 años. Es normal que me confundiera, ¿no? Esto dejó a Ludwig muy confundido. Su madre le daba a Lililla tantos fondos cada año para cuidarla. ¿Cómo pudo dejar a la niña en este estado? Seguramente gastó todo el dinero en su hijo, contratando caballeros extranjeros para enseñarle, profesores de academias e incluso maestros de nobles para educar a su hijo, mientras maltrataba a su hija hasta desnutrirla. Ahora definitivamente no podía devolverla, primero buscaría a alguien para cuidarla. María se ofreció activamente, déjame a mí. Pero tanto María como Adán habían sido lastimados por esa mujer malvada. Ludwig se sentía mal. Viendo que sus compañeros aceptaban este arreglo, solo pudo estar de acuerdo. Cuando todos se fueron, la conciencia de Luyana fue regresando gradualmente. Sintiendo la suavidad bajo su cuerpo, despertó bruscamente. ¿Qué lugar es este? Miraba la lujosa habitación desconocida, sabía que finalmente estaba a salvo, había escapado del control de su madre enferma. Luyana observaba curiosa la habitación, recordando que antes de desmayarse vio al príncipe heredero. ¿Acaso él me salvó? Abrió la puerta de la habitación, el espléndido salón frente a ella dejó a la niña asombrada, entonces notó el vestido nuevo que llevaba puesto, y un grito la asustó haciéndola caer al suelo. Por suerte unas manos grandes la sostuvieron a tiempo. La persona se inclinó disculpándose. Hola, princesa imperial, soy María, sirvienta personal del príncipe heredero, estaré a cargo de cuidarla. Pero Luyana, quien nunca recibió un trato amable, malinterpretó sus palabras. ¿La sirvienta del príncipe heredero va a cuidarme? ¿Acaso me secuestró? La niña entró en pánico y comenzó a suplicar perdón en voz alta. Resultó que el príncipe heredero estaba justo detrás de ella, con cara seria. ¿Por quién me tomas? ¿Cómo puedes decir eso? Luyana se asustó tanto que se le doblaron las piernas, se aferró fuerte a su ropa, rogando por su vida. La expresión de terror de la niña dejó a Ludwig sorprendido. Enseguida se inclinó para disculparse. Perdón, no quería asustarte. Luyana quedó atónita. Ese príncipe heredero conocido por ser temible, ¿se disculpó conmigo? En ese momento su estómago gruñó en protesta. Al siguiente segundo Ludwig cargó a la niña para llevarla a comer, y le preguntó qué quería comer. Luyana, quien solo comía sobras, ni siquiera conocía nombres de platillos, solo podía recordar algo dulce que comió en su sueño. ¿Dulce? ¿Quieres comer postres? Luyana no sabía si eso era postre. Probablemente morir a manos de su madre le causó un miedo enorme, solo recuerdos borrosos pasaban por su mente, tampoco recordaba el rostro de quien le dio dulces en el sueño. Pero su cuerpo aún está débil, no puede comer dulces. Ludwig le preguntó, ¿quieres tomar alguna sopa que te guste? Luyana no se atrevía a pedir nada, cualquier sopa estaba bien. Ludwig la sentó en la silla, pero la pequeña niña apenas alcanzaba la mesa con media cabeza. Mientras estaba nerviosa, su cuerpo fue levantado de repente. Al siguiente segundo el príncipe heredero la cargó y le dio de comer personalmente. Esto dejó a Luyana totalmente rígida, pero pronto su atención fue capturada por el delicioso sabor. ¿Las sopas no son frías y sin sabor? ¿Por qué esta sopa está caliente y tiene tantos ingredientes? Ludwig observaba sorprendido cómo devoraba la niña. Era solo una sopa de verduras común, pero ella la disfrutaba tanto. Luyana preguntó con cautela, ¿puedo tomar otro tazón? Ludwig entonces se dio cuenta de que ya había terminado. Pensando que el príncipe no estaría de acuerdo, Luyana bajó la cabeza disculpándose, explicando que era la primera vez que tomaba esta sopa, por eso la tomó tan rápido. Ludwig quedó atónito. La sopa de verduras era comida casera común, ¿una princesa imperial nunca había comido eso? Ludwig contuvo su enojo, e hizo una promesa con el meñique con Luyana, mañana definitivamente tomarás chocolate caliente. Esta era la primera vez que la pequeña princesa sentía calidez y cariño. Viendo la sonrisa pura de la niña, Ludwig también se conmovió.
aunque solo compartimos la mitad de la sangre, ella es mi hermana. Después de comer, Ludwig cargó a Luliana, la niña pensaba que la devolvería con su malvada madre. Pero antes, Ludwig ya había ido a ver su palacio. Ese lugar era como una prisión, no era un lugar para vivir. No vas a regresar a ese basurero, ahora esta es tu habitación. La lujosa habitación casi deslumbró a Luliana, no podía creer que el príncipe heredero la preparara para ella. En ese momento el príncipe heredero tenía un gran sentido de responsabilidad. Como tu hermano mayor, no voy a abandonar a mi hermana, aunque solo compartimos la mitad de la sangre, sigues siendo parte de la familia real, si quieres, puedes quedarte aquí. Luliana no entendía por qué el príncipe heredero era tan bueno con ella, tanto que no podía evitar querer depender de él. Después de acomodar a Luliana, Ludwig salió y se encontró con Adán. Adán, siendo caballero guardián, regresó después de su turno. Cuando vio a Ludwig tratar a la pequeña princesa con tanta dulzura y cuidado, no pudo evitar comentar, realmente digno de mi príncipe heredero. Pero Ludwig se sentía culpable, por la conspiración de esa mujer malvada. María y Adán perdieron a su padre, él también perdió a su respetado maestro. Aunque Luliana era su hermana, para ellos era la hija de su enemiga. Juró que se vengaría. Aunque Luliana había escapado de las garras de su madre, aún despertaba por costumbre de sus sueños. Solo que esta vez no había golpes ni gritos de su madre, sino el delicioso chocolate caliente que María le traía. El príncipe heredero lo había traído personalmente temprano, solo para cumplir la promesa que hizo ayer con la niña. Pero Luliana se sentía avergonzada, el príncipe heredero odiaba todo relacionado con su madre. ¿Por qué era tan bueno con ella? En este palacio imperial, era la segunda vez que sentía la amabilidad de otros, lo consideraría un favor, definitivamente les devolvería el favor después. Durante la conversación, las dos se fueron conociendo mejor. María empezó a quejarse del príncipe heredero con Luliana. Su Alteza de pequeño era muy serio y callado, nada tierno, pero tiene una hermana tan linda como usted. Luliana viendo la situación quiso advertirle, pero el príncipe heredero apareció detrás, con tono frío dijo, ¿así que mi sirvienta personal piensa eso de mí? De repente un conejo enorme cayó sobre Luliana, resultó ser el regalo de cumpleaños que Adán le preparó. Aunque su cumpleaños ya había pasado, para la princesa este era el primer regalo de cumpleaños completamente para ella. En ese momento estaba muy feliz, la pulsera que se deslizó de su muñeca llamó la atención de Ludwig. Algo tan delicado definitivamente no se lo habría dado Lililla, se volteó y le pidió a Adán investigar el origen de la pulsera. La niña sumida en alegría abrazaba el conejo, pero no podía evitar pensar, si su madre pudiera ser tan cálida como ellos, ¿cómo sería ella? Pensando en esto, toda la tristeza salió, las lágrimas brotaron sin control. El tormento de tantos años la hizo dudar del futuro, ¿ella también podía ser feliz? Con las palabras de consuelo y el chocolate, Luliana finalmente se durmió profundamente. Esto fue gracias a Adán que también era hermano mayor, era bueno calmando niños. Pero no podían usar chocolate cada vez para dormirla. Pero nadie tenía experiencia cuidando niños, María sugirió, busquemos una niñera. Pero Ludwig y Adán la detuvieron al mismo tiempo. Si la niñera se entera, seguro le reportará a la emperatriz. En esta época hace años, por la partida de su hermana, su madre sufrió un golpe y ya no pudo tener más hijos, además se volvió muy cariñosa con las niñas pequeñas, trataba a su sobrina Celina como su propia hija. Si su madre supiera la trágica historia de Luliana, definitivamente sufriría un shock. Además, si la situación de Luliana se divulgaba, mientras recibía la compasión de todos, también recibiría burlas por tener solo la mitad del linaje. Después de todo era la hija biológica de Lililla, definitivamente regresaría con su madre biológica, y entonces le esperaría un maltrato aún más cruel. Mejor reportarle a la emperatriz en unos días. En los siguientes días, bajo el cuidado atento de María, el cuerpo de Luliana se recuperó bastante, solo que el chocolate fue confiscado y lo extrañaba mucho. María servía la comida a Luliana, de repente recordó algo y tuvo que irse un momento, le dijo a Luliana que tocara la campana si necesitaba algo. Pero esto puso a la niña en un dilema, tenía miedo de llamar a otras personas. Cada vez que iba al comedor, las miradas de otras sirvientas la ponían nerviosa, sorpresa, curiosidad, incluso desprecio. Todos murmuraban, ¿por qué la hija de Lililla vivía en el palacio del príncipe heredero? Así que solo podía esperar pacientemente a que María regresara. En ese momento Adán apareció sigilosamente en la puerta, confirmó que María no estaba y se tranquilizó. Lo que Adán trajo sorprendió a la niña, era chocolate. En ese momento María regresó de repente. Oh no, la descubrieron comiendo chocolate a escondidas. Pero María cambió a una sonrisa radiante, había traído muchos postres y dulces. Resultó que el cuerpo de Luliana se recuperó bien, el doctor le permitió comer golosinas. La pequeña princesa finalmente comió las delicias que tanto anhelaba, el dulce sabor envolvía su boca, como si estuviera en el cielo. Pero Ludwig apareció de repente por detrás, asustando a Luliana hasta hacerla toser. María lo miró enojada, mira cómo asustaste a la niña. Luliana dijo molesta,
¿Puede tocar la puerta antes de entrar la próxima vez? Viendo a su hermana tan linda, realmente quería molestarla. Ludwig bromeó, este es mi palacio, si me lo pides respetuosamente de nuevo, lo consideraré. Adán a su lado le entregó un pequeño regalo a Luyana, esto es de mi hermana para usted. Luyana abrazaba el regalo con cariño. Viendo su expresión feliz, Ludwig comentó, una princesa imperial recibe un regalito y está feliz como si hubiera recibido el mundo entero, es tan fácil conquistarla. Luyana se molestó al escuchar esto, instintivamente le respondió que sus palabras eran muy crueles. Apenas terminó de hablar reaccionó, se enojaría, ¿verdad? Justo cuando iba a disculparse, Ludwig se disculpó primero, no debió molestar así a su hermana, y le recordó que su cuerpo apenas se recuperaba, no debía comer tantos dulces. Luyana recordó su primer encuentro, aunque era hija de Lililla, el príncipe heredero siempre había sido bueno con ella. ¿Acaso no la detestaba? Para confirmar su teoría, pidió adrede otro pastel de chocolate. Aunque Ludwig no estaba muy dispuesto, igual puso el pastel frente a la niña. Increíble. Adán seguía dando ideas, le pidió a Luyana cerrar los ojos y abrir la boca, pasará algo inesperado. Viendo a su hermana obedecer, Ludwig se llevó la mano a la frente. ¿Quién puede resistirse a esto? Solo pudo tomar un pedacito de pastel con el tenedor y dárselo en la boca. ¿Qué más podía hacer con su hermana excepto consentirla? En estos días el ánimo de la emperatriz había mejorado. El príncipe heredero Ludwig planeaba contarle a su madre sobre la situación de Luyana, pero se encontró con la condesa en el palacio de la emperatriz. Pensando que su hija ya había ganado el favor de la emperatriz, la mujer se volvió presumida, pero el príncipe heredero que los detestaba la advirtió, que reconocieran su lugar, y no tuvieran sueños imposibles. La mujer no pudo ocultar su naturaleza codiciosa, mientras la emperatriz siguiera adorando a su hija, ¿qué importaba que el príncipe heredero se opusiera? El futuro de su hija sería brillante, definitivamente no se rendiría. Cuando Ludwig vio a la emperatriz, ella estaba disfrutando el té de la tarde. Al ver a su hijo, la emperatriz estaba muy feliz. Ludwig tenía algo que decirle a su madre en privado, quería que Selina, la hija del conde, saliera. Pero la chica jaló su capa, déjame escuchar también, soy tu hermana. Ludwig quedó impactado por su descaro, qué descortés, solo tengo una hermana. Pero ella ya murió. Al decir esto, el príncipe heredero se enfureció al instante, apartó su mano y la advirtió, no creas que por tener el cariño de la emperatriz, puedes intentar relacionarte con la familia real, no abuses de la amabilidad. La chica se volteó pidiendo ayuda a la emperatriz, pero la emperatriz cambió su actitud amable, con cara seria le pidió salir, y le advirtió que si volvía a ser irrespetuosa la castigaría. Aunque la emperatriz había sufrido muchas dificultades, nunca se dejaría vencer. A pesar de la muerte del emperador anterior, de que el emperador se enamoró de otra, ella seguía cumpliendo su deber como heredera legítima, gobernando el país perfectamente. Viendo a su madre tan fuerte, Ludwig finalmente se tranquilizó, le contó a su madre, que la princesa Luyana fue golpeada y maltratada por su madre, escapó del palacio y él la encontró, como estaba desnutrida, ahora la cuidaba en su palacio. La emperatriz quedó muy sorprendida. Además, debido al maltrato de Lililla, los sirvientes del palacio de la princesa también la ignoraban, por eso desapareció varios días sin que nadie se diera cuenta. La emperatriz quiso ir a ver a Luyana de inmediato, aunque no era su hija biológica, la emperatriz la había visitado cuando nació. Después de todo se parecía tanto a su hija fallecida, con solo verla una vez, su imagen quedó profundamente grabada en su corazón. Cada vez que veía a esta niña, el dolor por la pérdida de su hija se aliviaba. Pero siendo emperatriz visitando frecuentemente a la hija de una concubina, este comportamiento siempre causaría críticas, así que la emperatriz mantuvo distancia con la niña. No esperaba que años después se enteraría de que la niña había sido torturada y maltratada por la concubina. La emperatriz quería ir a verla, pero dudaba sin atreverse a abrir la puerta. María le dijo que Luyana estaba muy bien ahora, comía y dormía bien, además le encantaban los dulces. El príncipe heredero también dijo que cada vez que la veía estaba comiendo, como si hubiera nacido solo para comer. Pero aún estaba preocupada, siendo emperatriz no cuidó bien a los hijos del harén, ¿también fue su falla? ¿La niña la culparía? Viendo a su madre tan indecisa, Ludwig simplemente abrió la puerta, si te preocupa, entra a verla. Resultó que Luyana estaba sumida en sus sueños, viendo el cuerpo delgado de la niña, la emperatriz no podía creer que era una niña de 8 años. Lililla realmente pudo hacerle esto a su propia hija, esto entristecía profundamente a la emperatriz. En ese momento la pequeña princesa se volteó, la mano levantada de la emperatriz se quedó en el aire, después de un momento, le dio palmaditas suaves, arrullándola para que durmiera profundamente. En la oficina, la emperatriz llamó al jefe de los sirvientes, le mostró el informe de investigación sobre Luyana y el palacio de la princesa. Aunque los fondos asignados a la princesa eran suficientes, lo que realmente se gastaba en Luyana era muy poco, el resto fue despilfarrado por Lililla. El jefe de sirvientes quedó muy sorprendido al ver el informe. La emperatriz declaró que desde ahora manejaría personalmente los fondos de la princesa,
primero retiraría los permisos de uso de Lililla. Ludwig le recordó a su madre: si haces esto seguro vendrá a armar un escándalo. Pero tratándose de Luyanna, la emperatriz no cedería. Si viene a reclamar que venga directamente conmigo. No había necesidad de ser compasiva con una mujer tan cruel con su propia hija. En ese momento se escucharon pasos ligeros afuera, resultó ser Luyanna jugando con Adán. La pequeña princesa que despertó tenía hambre y vino a buscarlos. Esto hizo que Ludwig sintiera que era el proveedor personal de comida de su hermana, justo era hora de cenar, así que Ludwig invitó a su madre a cenar juntos. Luyanna entonces se dio cuenta, la emperatriz estaba aquí. En ese momento Luyanna pensó de repente, que la emperatriz era muy bondadosa y no le haría daño, pero eso no significaba que no la detestara. ¿Qué emperatriz le gustaría a la hija de una concubina problemática? Mejor bajaba rápido del príncipe heredero. Pero igual fue cargada hasta el comedor. La emperatriz notó que su presencia repentina puso tensa a Luyanna. Ludwig la tranquilizó: esta niña no dejará de comer por la presencia de alguien más. Eso era cierto, Luyanna cada día estaba comiendo o yendo a comer. En ese momento un delicioso filete llegó frente a la niña, pero Ludwig lo tomó y lo puso frente a él. La emperatriz pensó que veía mal, el príncipe heredero estaba cortando la carne para la princesa. Cuando su hijo se volvió tan dulce, escuchó que antes él mismo arrulló a Luyanna para dormir, la emperatriz se sorprendió aún más. Claramente miraba con enojo a su hermano de otro vientre Louis, su actitud hacia la hija del conde también era fría. ¿Por qué era tan especial con Luyanna? ¿Acaso era porque esta niña tenía el mismo cabello rubio y ojos azules? Si su propia hija estuviera viva, ¿también tendría esta edad? ¿También sería tan linda como ella? Después de cenar, Luyanna apenas terminó su postre, Ludwig empujó el suyo frente a ella, la emperatriz también le dio el suyo. Luyanna decía que no hacía falta, pero sus manos honestamente los aceptaron. Esta niña ama tanto comer, podrían engañarla fácilmente con comida. La emperatriz preguntó a su hijo: no la has dejado pasar hambre, ¿verdad? Ludwig protestó: usted no sabe cuánto puede comer esta pequeña, además cuando come se olvida de todo lo demás. Apenas terminó de hablar, una cuchara llegó a su boca, resultó que la pequeña princesa invitaba a Ludwig a compartir el postre. La emperatriz puso cara seria advirtiendo a su hijo: los niños también se fijan en lo que dices, cuando hables frente a ella, ten cuidado, no molestes a Luyanna. Temiendo que Ludwig no la cuidara bien, la emperatriz propuso llevar a la pequeña princesa a su lado para criarla. Le preguntó a Luyanna: ¿te gustaría vivir conmigo? E incluso la tentó con comida. Pero Luyanna lo pensó cuidadosamente: si quería enfrentar a su madre, estar con la emperatriz sería mejor que con el príncipe heredero, pero al pensar en el príncipe heredero y Adán estos días, y en María cuidándola con tanto cariño, Luyanna decidió quedarse. La emperatriz respetó su decisión. En ese momento María entró a reportar, miró a Luyanna dudando si hablar. Luyanna percibió agudamente que podría estar relacionado con su madre, viendo que Ludwig venía a llevarla, rogó: ¿puedo escuchar también? Pero él no quería que Luyanna se involucrara en conflictos de adultos. El príncipe heredero inventó una excusa y se la llevó cargando. María dijo que las sirvientas del palacio de la princesa buscaban a la princesa por todas partes, aún no se atrevían a decirle a Lililla que la princesa desapareció, solo buscaban en secreto. Estos sirvientes engañosos y encubridores eran despreciables. La emperatriz al irse le preguntó a María: ¿qué tipo de postres le gustan a la princesa? Después de enterarse de que a Luyanna le gustaban los dulces, la emperatriz envió una mesa llena de postres variados. Luyanna quedó impactada: ¿todo esto es para mí? ¿De verdad puedo aceptar tantos regalos? Entre ellos había frascos de dulces con un empaque exquisito, eran delicias que Luyanna nunca había probado. La sensación de esa dulzura derritiéndose en su boca la llenó de alegría. Incluso los frascos que contenían los dulces estaban hechos de cristal costoso. Luyanna se sintió inquieta: ¿por qué la emperatriz era tan buena con ella? Este afecto repentino la dejó completamente confundida, y temía que si cometía algún error, esta bondad desaparecería de inmediato. Al ver que lo disfruta tanto, la emperatriz estará muy feliz. Antes tenía que esforzarse al máximo para complacer a su madre y evitar una paliza, y ahora la emperatriz se alegraba solo con verla disfrutar la comida. Dudó y preguntó nuevamente: no puedo hacer nada por ella, ¿de verdad puedo aceptar todo esto? La actitud cautelosa de la niña entristeció a María. Una niña de su edad solo necesita aceptar los regalos, si realmente se siente incómoda, vaya a agradecerle a la emperatriz. Era una buena idea, pero Luyanna lo pensó mejor. Durante estos días el príncipe heredero también había sido muy bueno con ella. Si solo le agradecía a la emperatriz e ignoraba al príncipe heredero, ¿no sería inapropiado? Después de todo, ambos eran personas maravillosas, especialmente el príncipe heredero. Era como un ángel, seguramente había sufrido mucho por ser tan bondadoso. María sintió vergüenza ajena. Qué extraño, alguien estaba elogiando al príncipe heredero como una buena persona. Los niños eran demasiado ingenuos, alguien tan frío e implacable como él no podía sufrir pérdidas.
Luyana sentía que solo tenía el título vacío de princesa imperial, su madre causaba tantos problemas, porque la emperatriz y el príncipe heredero no la odiaban, e incluso hicieron que María, hija de un conde, la cuidara. Pero María dijo que lo hacía con gusto. Cualquiera que conozca a su Alteza la amaría, poder servirla es un honor para mí. Como la mujer de segundo rango más alto del imperio, debe volverse más segura, incluso su madre Lili ya tiene un rango menor que el suyo, así que debe animarse. Si se siente incómoda, hagamos galletas para regalárselas como agradecimiento. Las galletas recién horneadas son aromáticas y crujientes, seguro les encantarán. Pero Luyana recordó que el príncipe heredero no comía galletas. María abrazó a la pequeña princesa. Entonces démoselas primero a la emperatriz. Luyana se sintió feliz, hasta ahora solo había recibido bondad de los demás, ahora podía hacer algo para corresponderles. Debo hacer galletas deliciosas para expresar mi gratitud. Pero aunque siguió paso a paso la demostración de María, ¿cómo fue que las galletas de osito se convirtieron en una especie desconocida en sus manos? Incluso la propia Luyana las despreciaba. La emperatriz y el príncipe heredero seguramente no comerían galletas así. Pero María le dijo que a la emperatriz le encantarían. Después de todo, al verlas, recordaría las galletas que el príncipe heredero hacía de pequeño. Luyana pensó que solo intentaba consolarla. En ese momento se le ocurrió que además de la emperatriz y el príncipe heredero, había otra persona a quien debía agradecer. Cuando Luyana se armó de valor para regalarle galletas a Adán, Adán se puso muy feliz. Su Alteza hizo galletas con sus propias manos para nosotros, y son galletas de mapache súper lindas. En realidad eran galletas de osito. Al ver la felicidad genuina de Adán, Luyana se sintió muy satisfecha. En ese momento el príncipe heredero apareció de repente. Adán se apresuró a presumirle: «Estas son galletas que su Alteza me hizo, ¿no son muy lindas?». El príncipe heredero no pudo sonreír, porque él no había recibido ninguna. Ignorando las alabanzas exageradas de Adán, dijo con expresión fría que no eran lindas. Luyana lo entendió, al parecer realmente no le gustaban. María sonrió: «¿Cómo puede ser? Se parecen mucho a las que su Alteza hacía antes». ¿Qué? Al escuchar esto ambos se sorprendieron. El pasado vergonzoso del príncipe heredero había sido expuesto sin piedad. Las mías eran tan horribles como las de ella. Las del príncipe heredero eran tan horribles como las mías. El príncipe heredero no quería admitir que sus galletas eran feas. Reorganizó sus palabras para evaluar las galletas de Luyana, viéndolas con cuidado. Están bastante bien hechas, parece que tiene talento. Luyana admiraba profundamente a María. Con una sola frase logró que el príncipe heredero cambiara de opinión y la elogiara. Pero el príncipe heredero no se dejaba manipular fácilmente. No le gustaba que compararan sus habilidades culinarias con las de Luyana. Luyana también dijo con terquedad que haría mejores galletas que su hermano. El hermano, que dijo sin pensar, dejó paralizado al príncipe heredero. ¿Acabas de llamarme hermano? Luyana se dio cuenta de que había metido la pata. ¿Qué hago? ¿Pensará que soy ridícula? ¿Y si lo niega? Luyana quiso disculparse, pero la tristeza que sintió la hizo comenzar a sollozar. En ese momento fue abrazada por unos brazos cálidos. Las palabras gentiles del príncipe heredero resonaron: «Tú eres mi hermana». Todos eran tan amables. La pequeña princesa, rodeada de calidez, se fue quedando dormida. Incluso mientras dormía sostenía la mano del príncipe heredero sin querer soltarla. Mirando a la niña que dormía profundamente, aunque era hija de Liliya, desde el primer momento que la vio, tuvo una sensación diferente, como si realmente fuera su hermana de sangre. En sueños Luyana seguía preocupada, temía que el príncipe heredero la despreciara por ser hija de una concubina, hasta que el príncipe heredero respondió con firmeza: «Estaré a tu lado». Solo entonces ella mostró la dulce sonrisa de una niña. Al día siguiente, cuando Luyana abrió los ojos, vio al príncipe heredero acostado en la cama junto a ella. Después del impacto rápidamente cerró los ojos fingiendo dormir. De vez en cuando lo miraba discretamente, maravillándose nuevamente de que el color de su cabello era idéntico. ¿Quién iba a saber que el príncipe heredero abriría los ojos de repente, asustando tanto a Luyana que gritó? El príncipe heredero se burló de que su actuación era muy obvia. «Si quieres mirarme solo dilo, ¿por qué actuar a escondidas? No sé de quién heredaste ese hábito». Apenas terminó de hablar, María pensó que eso no era bueno. El príncipe heredero también se dio cuenta de que ese comentario haría que Luyana pensara en su madre, y en esas experiencias desagradables. Rápidamente se disculpó con Luyana, pero la niña no se entristeció. Respondió que había heredado el hábito de su Alteza. «Tú sabías todo y también estabas fingiendo dormir, ¿no?». Al ver que Luyana no estaba desanimada, el príncipe heredero suspiró aliviado. Admitió que se parecía a él. Luego empezó a dar vueltas por la habitación, preguntándole: «¿Dónde están las mías?». Luyana estaba totalmente confundida. María le recordó que el príncipe heredero estaba buscando galletas. ¿Cómo era posible que las galletas que Luyana hizo con sus manos no incluyeran una porción para él? Pero cuando supo que realmente no había una porción para él, salió furioso dando un portazo. Sin embargo, Luyana ya había decidido en secreto que debía seguir esforzándose
para corresponder a su Alteza y a todos los demás. En ese momento el conde Charlotte estaba lamentándose ante la emperatriz. Desde que su hija fue castigada por la emperatriz por ser irrespetuosa, no había tenido oportunidad de volver al palacio. Le rogó a la emperatriz que perdonara a Celina esta vez. Después de todo, solo era una niña. La emperatriz también pensó que tratar así a una niña era demasiado severo, así que permitió que viniera al mediodía para verla. Celina se lanzó felizmente a los brazos de la emperatriz, disculpándose mientras lloraba y expresando cuánto había extrañado a la emperatriz. Pero desde que la emperatriz vio a Luyana la última vez, cada vez que veía a otras niñas siempre pensaba en ella. Celina notó que la emperatriz se distraía constantemente. En ese momento una sirvienta trajo las galletas que Luyana había hecho con sus propias manos, una canasta llena de su gratitud hacia la emperatriz. La alegría de la emperatriz era evidente, pero esto hirió los ojos de Celina. La emperatriz nunca había sonreído así frente a ella. En ese momento estaba cegada por los celos, y se lanzó para voltear las galletas. Por suerte la emperatriz reaccionó rápido y protegió la canasta, solo algunas cayeron al suelo y se rompieron en pedazos. Este acto enfureció completamente a la emperatriz, ordenó directamente a las sirvientas que la sacaran. La niña se dio cuenta de que había causado problemas, lloraba y se debatía rogando el perdón de la emperatriz, pero la emperatriz solo miraba con tristeza las galletas en sus manos. Celina recordó la primera vez que vio a la emperatriz. La hermosa y elegante emperatriz en su alto rango era deslumbrante. Desde ese momento, soñó con convertirse algún día en alguien tan brillante como la emperatriz. Desde entonces, cada vez que tenía oportunidad, buscaba la atención de la emperatriz. Conocía bien el favoritismo de la emperatriz hacia las niñas tras perder a su hija. Pensaba que si lograba capturar el corazón de la emperatriz, podría pasar de ser hija de un conde a ser la niña mimada de la emperatriz. Pero por la aparición de esa niña, todo cambió. Normalmente Celina se comportaba con arrogancia por ser sobrina de la emperatriz. Ahora que la emperatriz la rechazaba, las niñas nobles aprovecharon la oportunidad para burlarse de ella, burlándose de que no tenía destino de princesa pero actuaba como una, soñando todo el día con convertirse en princesa imperial. Las niñas la provocaban deliberadamente, diciendo que la emperatriz trataba a la princesa Luyana como a su propia hija. Esto hizo que Celina enloqueciera de celos. Se dio la vuelta y se fue con rencor, odiando a Luyana hasta rechinar los dientes. La emperatriz nunca había sonreído así con ella. ¿Por qué favorecía tanto a esa niña? Su identidad como sobrina de la emperatriz definitivamente no perdería ante un linaje secundario. Celina fue llena de furia a buscar a su padre el conde, exigiendo que su padre hiciera que la emperatriz echara a Luyana. Este absurdo lo impactó, pensó que su hija se había vuelto loca. Por su parte, la emperatriz se enteró de que Lililla aún no había encontrado a la princesa, decidió confrontarla mañana, y responsabilizarla por malversar los fondos de manutención de la princesa, aprovechando para obtener la custodia de la princesa. Como la emperatriz invitó a Luyana a almorzar, María, quien no había preparado nada con anticipación, tuvo que traer su propia ropa de cuando era pequeña para que Luyana eligiera, y más adelante buscaría un diseñador para hacerle ropa a medida. Pero Luyana pensó que era porque su identidad era delicada, para evitar que extraños la vieran y generaran rumores. María le dijo a Luyana que la emperatriz se había conmovido mucho al recibir sus galletas, no podía soltarlas. Aunque Luyana pensó que era un poco exagerado, se sintió muy feliz. Luyana quedó deslumbrada al ver los hermosos vestidos. En ese momento un vestidito rosa llamó su atención. ¿Puedo probarme este? María la consoló diciendo que por hoy se conformara con esto, mañana le harían mucha ropa bonita. Pero Luyana no tenía dinero, ¿cómo podría costearlo? No te preocupes, Su Alteza el príncipe heredero es súper rico con la herencia del emperador anterior, él pagará todos los gastos. Siempre hacer que el príncipe heredero gastara dinero, Luyana se sentía avergonzada. Además, siendo hija de Lililla, ¿realmente tenía derecho a entrar al palacio de la emperatriz? La emperatriz es su madrastra legítima, así que usted también es hija de la emperatriz, por supuesto que puede ir al palacio de la emperatriz. Después de arreglarse, Luyana apenas se reconocía al verse tan delicada y hermosa. ¿Era esta la misma niña sucia de antes? Pero cuando María sacó un par de zapatitos rojos de cuero, Luyana se estremeció. La aterradora escena sangrienta del sueño apareció nuevamente ante sus ojos. La sensación del cuchillo afilado que su madre hundía en su cuerpo era tan real. Retrocedió aterrorizada. Entonces la voz del príncipe heredero sonó: si no te gustan, no te los pongas. Extendió los brazos y levantó a la niña. Hoy la cargaré todo el tiempo, si no camina no necesita zapatos. Cargando a la niña salió por la puerta. Ada le recordó a María la reacción traumática de la princesa al ver los zapatos. María se dio cuenta de que algo andaba mal con la niña. El príncipe heredero le preguntó a Luyana si no le gustaban esos zapatos. Los zapatos son hermosos, solo que el rojo es muy brillante. Entonces nada rojo aparecerá frente a ti, eres una princesa imperial, nadie puede decirte nada, incluyendo a Lililla, siempre te protegeré. Las palabras del príncipe heredero tranquilizaron enormemente a Luyana. Pronto llegaron al palacio de la emperatriz.
como la emperatriz manejaba los asuntos de estado, había mucha gente que iba y venía cada día. Cuando vieron al frío e implacable príncipe heredero cargando a una niña, todos comenzaron a murmurar, especialmente el cabello dorado y ojos azules de Luyana se convirtieron en el centro de atención. Sintiendo la incomodidad de la niña en sus brazos, la mirada penetrante del príncipe heredero recorrió a todos, el lugar quedó en silencio absoluto. En ese momento Luyana notó a un señor de cabello plateado, resultó ser el duque Esteban. Luyana solo sentía que le resultaba familiar, como si lo hubiera visto antes. En ese momento una sirvienta entre la multitud vio a Luyana, se aterró. ¿Por qué estaba la princesa aquí? Debía reportarle rápidamente a la señora Liliya. Hace mucho tiempo había una hermosa elfa, bajo la persistente búsqueda del primer emperador, la elfa se convirtió en su emperatriz. Para complacer a la emperatriz, el emperador gastó una fortuna en construir el impresionante palacio de la emperatriz. Luyana quedó maravillada ante el magnífico palacio. Es realmente hermoso, pero ¿de verdad existen los elfos en este mundo? Por supuesto que existen, pero nunca se comunican con extraños, solo mantienen contacto con los miembros de la realeza relacionados con la primera emperatriz. Cuando llegue el festival de Año Nuevo, puedo llevarte a conocerlos. Al escuchar que podría conocer elfos, Luyana se emocionó mucho. En ese momento la sirvienta Taram vino a recibirlos, con una actitud amable y cálida. Luyana se preguntaba, ¿por qué la gente alrededor de la emperatriz era tan buena con ella? Siendo claramente la hija de la concubina que despreciaban, aceptar su bondad como algo natural era realmente desvergonzado. Percibiendo la tensión emocional de la niña, el príncipe heredero la consoló con voz suave. Al verlos llegar, la emperatriz los saludó amablemente. Luyana se acercó al oído del príncipe heredero y le preguntó en voz baja qué debía decir para que la emperatriz se alegrara. La emperatriz se derritió ante su adorable comportamiento. El príncipe heredero se sentó directamente con Luyana en brazos. La emperatriz vio que la niña no llevaba zapatos y preguntó la razón. El príncipe heredero solo dijo que si la cargaba no necesitaba zapatos. Los deliciosos platillos fueron servidos. Luyana abrió la boca obedientemente esperando que el príncipe heredero la alimentara. La emperatriz observaba con anhelo, ella también quería alimentar a la niña. En ese momento un sirviente entró apresuradamente, Su Majestad, la concubina ha llegado. La mirada del príncipe heredero se volvió fría de inmediato. Esto concernía al destino futuro de Luyana, le rogó al príncipe heredero que le permitiera participar también. Entonces la emperatriz se acercó para tranquilizar a la niña. Déjala esperar aquí tranquila, hace mucho que no veo a mi hija, quiero pasar más tiempo contigo. Esta palabra, hija, casi hizo llorar a Luyana, ni siquiera su madre biológica la había llamado así. Aunque la situación era tensa, ella se sentía muy tranquila. ¿Era esta la sensación de seguridad de ser protegida? La sirvienta temblaba arrodillada en el suelo, sintiendo la presión opresiva que emanaba la mujer de cabello rojo. Liliya nunca imaginó que su hija normalmente sumisa se atreviera a escapar, y además buscar refugio con su archienemiga la emperatriz. Mirando los documentos que la emperatriz había enviado, se enfureció aún más. La emperatriz no solo se haría cargo de los gastos futuros de la princesa, sino que también exigiría el reembolso de los fondos que ella había malversado. Esas sirvientas se atrevieron a ocultar la noticia de la huida de Luyana. Si hubieran reportado a tiempo, ella no estaría tan en desventaja ahora. Pensando en esto ya no pudo contenerse más, juró con expresión feroz, Luyana recibiría el castigo más severo. En ese momento un hombre llamó suavemente su nombre, Liliya rápidamente se acurrucó junto al emperador, extendió la mano y acarició los ojos del emperador, haciendo que el hombre que estaba apenas consciente volviera a caer en un sueño. Mirando al hombre frente a ella, Liliya tuvo un pensamiento malicioso, ya que esta mocosa era tan desobediente, la convertiría en alguien tan obediente como un perro mascota, justo como su padre. Por su parte, el príncipe heredero iba a ver a Liliya con la emperatriz. Luyana quiso detenerlo, estaba preocupada por la seguridad del príncipe heredero. Después de todo en el sueño su madre la mataría con sus propias manos. No había garantía de que no atacara al príncipe heredero. Pero ¿cómo explicarlo para que le creyeran? Pequeña, ¿estás preocupada por mí? No te preocupes, soy mucho más fuerte de lo que imaginas. Luyana aún quería detenerlo, pero el príncipe heredero ya había salido, sin embargo ella no podía quedarse esperando. En el jardín, Liliya se quejaba molesta. He esperado tanto tiempo y la emperatriz aún no llega, qué descortés. La sirvienta de la emperatriz no la toleró, claramente fuiste tú quien llegó temprano. Liliya puso los ojos en blanco, una simple sirvienta se atrevía a ser tan arrogante. Cuando mi hijo se convierta en emperador, arrasaré el palacio de la emperatriz. En ese momento llegaron la emperatriz y el príncipe heredero. Liliya cambió de expresión al ver que el príncipe heredero también había venido. El príncipe heredero la miró con desprecio. La emperatriz preguntó directamente cuál era el propósito de la visita de Liliya. Resultó que Liliya venía por los fondos de la princesa, siendo la madre biológica de Luyana, naturalmente debía manejar personalmente los fondos de su hija.
La emperatriz refutó que siendo Luyana una princesa imperial, no había problema en que ella como emperatriz los manejara. Lilia se enfureció: yo soy quien la dio a luz y la crió. El príncipe heredero se burló: pero parece que Luyana no quería ser dada a luz por ti. Arrojó un montón de documentos frente a Lilia. Estos son informes sobre el palacio de la princesa y la salud de la princesa. ¿Cómo explicas resultados tan terribles? ¿En qué gastaste los fondos de la princesa? La emperatriz le dio dos opciones a Lilia: o renuncias a la custodia de Luyana, o devuelves todos los fondos malversados. La mujer guardó silencio por un momento y luego rió fríamente. Siendo emperatriz te preocupas tanto por la hija de otra, ¿no temes que la gente diga que es porque no puedes olvidar a tu hija muerta, y robaste a otra niña de apariencia similar como reemplazo? En ese momento el príncipe heredero notó una pequeña figura a un lado, pero cuando fue a perseguirla, solo quedaba una pequeña zapatilla en el suelo. Luyana conocía bien la crueldad de su madre, así que cuando su madre vino al palacio de la emperatriz a buscar problemas, la pequeña princesa, preocupada por la seguridad del príncipe heredero, decidió seguirlos en secreto. Luyana se escondió bajo las sábanas fingiendo descansar. Después de engañar a María, metió un muñeco bajo las sábanas, y se escabulló del palacio en secreto. No podía quedarse viendo cómo las personas que la habían ayudado caían en peligro, pero antes siempre salía con el príncipe heredero, ahora sola estaba completamente perdida. Dio vueltas por mucho tiempo, ni siquiera sabía dónde se reunirían. Pero al pensar en el cuidado atento del príncipe heredero hacia ella, Luyana se determinó aún más a encontrarlos. En ese momento apareció de repente una gota de agua frente a ella, brillando con un resplandor deslumbrante, flotando en el aire como si indicara una dirección. Rápidamente la siguió, y pronto llegó al jardín donde la emperatriz y Lilia se enfrentaban. Luyana, escondida en una esquina, escuchó su conversación. Justo escuchó a Lilia acusar a la emperatriz, diciendo que porque no podía olvidar a su hija muerta, usaba a Luyana como reemplazo, y que ella siempre había sido una persona con mala suerte, cualquiera que la tocara sufriría. El corazón joven de Luyana recibió un gran impacto. Estaba causando tantas dificultades a la emperatriz y al príncipe heredero. Caminó desconsolada hacia un palacio abandonado, recordando cada momento desde su escape. Desde el principio vivir en el palacio del príncipe heredero fue un error. Ella, que solo traía problemas a los demás, ¿realmente necesitaba existir? No es así. De repente una voz sonó. Luyana vio sorprendida aparecer ante ella a una joven elegante. Era su yo de 18 años que apareció en el sueño premonitorio. Parece que no recuerdas todo del sueño. Eso es mejor, ya has tomado un camino diferente, no vivirás el futuro que yo viví. Luyana aún no entendía el significado de sus palabras cuando la joven desapareció. En ese momento el príncipe heredero finalmente llegó. Después de encontrar la zapatilla perdida de Luyana, la buscó hasta aquí. Viendo la expresión preocupada del príncipe heredero, Luyana se sintió muy culpable, sentía que su existencia les causaba tantas dificultades. Pero las siguientes palabras del príncipe heredero hicieron que Luyana llorara de inmediato. Eres mi hermana, lo que quieras hacer es totalmente natural. La niña se lanzó a sus brazos llorando desconsoladamente. Esta palabra, hermana, calmó toda su inseguridad, haciéndola sentir que era amada y valorada. Quizás por llorar tanto, Luyana cayó en un sueño profundo. Al despertar vio al príncipe heredero durmiendo junto a ella, lo llamaba hermano, con cariño, y volvió a dormirse profundamente con sus palabras reconfortantes. Después de varias investigaciones, y por el diseño de escudo que apareció en el brazalete, se confirmó que pertenecía a la familia del duque Esteban. El príncipe heredero se enteró de los detalles de aquel día. No esperaba que el hijo del duque fuera tan astuto como su padre, regalando algo así a una niña que acababa de conocer. El príncipe heredero y Adán pensaban que ese chico tenía malas intenciones, pero María comenzó a sipearlos. En ese momento el chico no reconoció la identidad de la princesa Luyana, pero aún así le regaló un brazalete tan valioso. Eso es claramente amor. El chico no despreció a Luyana por su ropa sucia, y aún así le regaló algo. ¿No es eso amor a primera vista? El príncipe heredero sintió de repente la crisis de que le robarían a su hermanita. Le pidió a Adán que investigara bien a ese joven duque. Parece necesario conocer a ese sujeto. Por su parte, el hijo del duque, Carlan, estaba leyendo, cuando vio a su padre acercarse con una sonrisa. Presintió problemas. ¿No vendrá otra vez a invitarme a fiestas? Pero esta vez el duque mencionó el brazalete de la otra vez. Antes Carlan había mentido diciendo que había perdido el brazalete, pero el duque dijo misteriosamente que sabía en manos de quién estaba. ¿Cómo es posible? Nadie debería saber que regalé el brazalete a esa niña. Viendo la expresión nerviosa y culpable de su hijo, el duque entendió. Parece que hizo bien en ir a ver a la emperatriz. Resultó que hace tiempo, el duque discutió con la emperatriz. Su hijo era obediente y sensato, quería que se hiciera buen amigo de su Alteza la princesa. Pero la emperatriz temía que si se acercaban demasiado causaría malentendidos. El duque miró las cartas en la mesa pidiendo la mano de la princesa. Explicó que esta era una buena solución para ambos lados,
porque su hijo era un candidato matrimonial lo suficientemente excelente, si se relacionaba con la princesa, haría que aquellos con intenciones inapropiadas hacia la princesa se echaran atrás, y también haría que quienes tuvieran planes con su hijo se rindieran. De todos modos los niños eran pequeños, solo se harían amigos, los rumores se calmarían pronto. El duque decía que solo cultivaría una amistad pura, pero en secreto sí quería que los niños fueran amigos de la infancia. Con el apoyo de la casa ducal, era una buena oportunidad para que la princesa de identidad incómoda consolidara su posición, y también haría que Lililla y su hijo sufrieran un poco. Carlan no tenía idea de estos planes de su padre, solo sentía escalofríos. Luyana estaba acostada en su habitación muy aburrida. María le dijo que Adán vendría a verla en un rato, y había preparado un regalo con mucho cuidado. Viendo a María tan emocionada, Luyana tuvo curiosidad, y preguntó qué relación tenían María y Adán. Antes había notado que cada vez que María y Adán se miraban, ella sonreía muy feliz, así que Luyana pensaba que debían estar enamorados. María se sonrojó y estaba a punto de decir algo, cuando vio a Adán y al príncipe heredero entrar. Pero Luyana no se sintió atraída por el regalo, sino que preguntó directamente qué pensaba Adán de María. Bajo las señales desesperadas de María, Adán, totalmente confundido, cambió de tema. Le mostró a Luyana su obra maestra preparada, había tantos que Luyana no podía cargarlos todos. Desde que recibió las galletas que Luyana le regaló, confirmó que los gustos estéticos de la princesa eran muy similares a los suyos, sintió que había encontrado un alma gemela. Pero Luyana cambió de expresión, pensando que esto era malo. Adán no pensaría que esas galletas que ella misma consideraba feas eran de su agrado, ¿verdad? Luyana quiso rechazarlos, pero viendo la cara de expectativa de Adán, estaba en un gran dilema. En ese caso, mejor los abro. El príncipe heredero notó la indecisión de Luyana, y ofreció verlos primero por ella, ¿de verdad? Luyana rápidamente metió los regalos en los brazos del príncipe heredero, incluso María retrocedió varios pasos nerviosa. El príncipe heredero se preparó mentalmente, respiró profundo y abrió la caja, luego se la arrojó a María pidiéndole que la quemara rápido, son del tipo que te quita un año de vida con solo verlas. Adán quedó muy desanimado, después de todo incluso su hermana despreciaba sus obras por completo. Viendo a Adán tan decaído, Luyana se sintió algo apenada, y comenzó a tener curiosidad sobre qué eran los regalos. ¿Por qué no los aceptó? Absolutamente no, no es bueno para tu salud mental. Luyana consoló a Adán, que estaba acuclillado en una esquina, explicó que esas galletas feas no eran realmente de su gusto, solo habían salido mal. Para detener la curiosidad de Luyana, el príncipe heredero prometió regalarle algo que había conseguido con mucho esfuerzo. Si incluso su hermano lo consiguió con dificultad, debía ser algo muy valioso, ¿realmente podía regalármelo? María se dio cuenta de que el príncipe heredero probablemente se refería a ese libro. No puede ser, si regala según sus propios gustos, ¿en qué se diferencia de Adán? María temía que Luyana no pudiera aceptarlo, así que primero le preguntó si le gustaba leer, al menos para prepararse mentalmente. Pero Luyana dijo que nunca había leído libros. María de repente se dio cuenta, una niña que sufrió abusos desde pequeña, ¿cómo tendría oportunidad de leer y aprender? Le dio ánimo a Luyana, déjame acompañarte a aprender. Inmediatamente María comenzó a hacer una lista de libros, planeando leerle cuentos de hadas a Luyana cada día. Viendo su seriedad, Luyana se sorprendió, nunca imaginó que alguien le leería cuentos de hadas, porque su propia madre nunca la había tratado así, incluso cuando estaba enferma la ignoraba, hasta las sirvientas murmuraban en secreto, ¿es realmente esta la hija biológica de Lililla? Luyana dudaba si debía decirle que en realidad sabía leer, pero no podía decir que lo aprendió en sueños. Pronto varias pilas de libros de cuentos fueron traídas a la habitación. Hoy leeremos la historia de la fundación del primer emperador y la primera emperatriz. Hace mucho tiempo había un joven, tenía cabello dorado brillante como el sol. Un día su aldea sufrió una desgracia. Durante la lucha, el joven conoció a una hermosa elfa. La elfa de cabello azul y ojos azules ayudó al joven a derrotar al enemigo. Con el paso del tiempo, el joven se enamoró de la elfa, y construyó un palacio magnífico para pedirle matrimonio. La elfa aceptó al joven, pero al mismo tiempo propuso una condición. La historia del primer emperador y la emperatriz terminó abruptamente ahí. Luyana siempre sintió que esta historia no era rigurosa, faltaban muchos detalles. ¿Y qué condición propuso exactamente la primera emperatriz? María explicó que solo era un cuento de hadas, y mucho del contenido estaba inventado basándose en leyendas populares. Pero Luyana sentía instintivamente que el contenido del libro era real, especialmente la amiga de la infancia del joven que bendecía a la pareja con lágrimas. ¿Realmente estaba bendiciendo el futuro del emperador y la emperatriz? Viendo que la pequeña princesa tenía muchas preguntas, María planeó leer la historia otra vez. Pero Luyana dijo que lo recordaba todo, y comenzó a recitar capítulos del libro. María quedó asombrada, era palabra por palabra. Seleccionó al azar varios pasajes de la historia, y Luyana pudo recitarlos todos completamente. Dios mío, con solo leerlo una vez pudo recordarlo todo.
En tan poco tiempo aprendió a leer y entender el significado. Su Alteza es un genio. Parecía que había que contratar formalmente a un maestro para enseñarle. En ese momento Luyana señaló una ilustración en el libro preguntando dónde era. Este es el reino de Taolon ubicado en el desierto. La imagen muestra el palacio del reino. Luyana miraba fijamente esta imagen. Una fuerte sensación de familiaridad la invadió. Parecía haber estado aquí en sueños. Por su parte, Asir no tenía palabras para el acto de su hermano Adán de regalar cosas a la princesa. ¿Qué daño mental sufriría la joven princesa al ver esas cosas? Pero la princesa no vio esas cosas. María las tiró. Bien hecho, hermana María. Pero afortunadamente después de tirarlas consoló cuidadosamente a Adán, así que Adán no perdió la paciencia. Asir últimamente siempre escuchaba a Adán mencionar a la princesa, incluso el príncipe heredero y María la querían mucho. Esto despertó la curiosidad de Asir sobre la princesa, quería conocerla. Adán prometió ayudarla a anunciarse, pero tendría que esperar hasta después de elegir sirvientas y caballeros para Luyana. Asir no esperaba que la vida anterior de la pequeña princesa fuera tan miserable, ni siquiera tenía sirvientas propias. La detestable Liliya realmente no tenía humanidad. Al pensar que su padre fue asesinado por Liliya, Asir odiaba profundamente a esa mujer, pero sin evidencia directa, solo podía verla quedar impune. Pensando en esto, Asir se emocionó tanto que casi se desmaya. Adán se apresuró a sostenerla. Pero ambos eran personas de buen corazón, no se desquitaron con la pequeña princesa por culpa de Liliya. Asir solo sentía algo de pena. Si estuviera saludable, ¿podría haberse convertido en la sirvienta exclusiva de la pequeña princesa? Desde que Asir se desmayó en el palacio su salud empeoró mucho. Aunque todos los médicos decían que no tenía ningún problema, aún se sentía indispuesta frecuentemente. Después de que el príncipe heredero se enteró del deseo de Asir de conocer a Luyana, prometió llevar a Luyana fuera del palacio para visitarla. Adán estaba feliz pero también preocupado. Después de todo, Liliya había intentado asesinar al príncipe heredero antes. ¿Salir del palacio sería peligroso? El príncipe heredero pensaba que Liliya no sería tan tonta como para atacar en público. Solo había algo que no entendía. Aunque sabía que no todos los padres amaban a sus hijos, una madre como Liliya que solo veía a su hija como una pieza de ajedrez era realmente rara en el mundo. En ese momento la emperatriz mandó llamar al príncipe heredero, para discutir sobre arreglar un compañero de juegos para Luyana. La propuesta previa del duque Esteban le pareció razonable a la emperatriz. Además, no había niños de edad apropiada en el palacio, solo el joven Carlan de la casa Esteban era la mejor opción. Pero el príncipe heredero era muy reacio. Cuando se encontró casualmente con el duque llevando a Luyana, pensó que el viejo era excesivamente entusiasta. Resultó que tenía planes para su propio hijo y Luyana. El príncipe heredero temía que tener a un niño como amigo de la princesa generara malos rumores, pero al pensar que él también creció con María y Asir, no tenía nada que decir. Viendo el resentimiento en la cara de su hijo, la emperatriz sonrió diciendo que estaba celoso. Sin embargo, la princesa estaba creciendo. No era apropiado que siempre viviera con el príncipe heredero. La emperatriz planeaba que Luyana se mudara al Palacio de la Gloria. El príncipe heredero se sorprendió. ¿No era ese el palacio que su madre construyó especialmente para su hermana antes de que naciera? ¿Realmente estaba dispuesta a dejar que Luyana viviera allí? La emperatriz parecía haber aceptado la muerte de su hija. Luyana apareció en la oscuridad, se dio cuenta de que estaba soñando. En ese momento una mano que apareció de repente le dio algo de comer. Este sabor dulce familiar era exactamente igual al que había probado en sueños antes. Luyana levantó la vista, un hombre le sonrió. ¿Te gusta? Antes de que Luyana pudiera preguntarle quién era, el hombre desapareció en la nada. Una fuerte sensación de pérdida la despertó instantáneamente, abrazó a María sollozando en silencio. ¿Quién era esa persona? ¿Por qué se sentía tan triste al verlo desaparecer? El duque Esteban estaba discutiendo con su esposa sobre enviar a su hijo como compañero de juegos de la princesa. Ahora que la invitación formal había sido enviada, el asunto estaba decidido. La esposa no entendía bien. Cuando Liliya buscó al duque, queriendo que Carlan tuviera más contacto con el segundo príncipe, fue rechazada por el duque. Ahora en cambio enviaba activamente a Carlan como compañero de la princesa. El duque explicó que ahora la tutora de la princesa era la emperatriz, entonces relacionarse con la princesa no tenía nada que ver con Liliya. Después de todo, nadie quería tener nada que ver con una concubina con malas intenciones. En cuanto al pobre Carlan, parecía no saber aún que su padre ya lo había enviado. Después de terminar de leer, Luyana estaba aburrida. María propuso llevarla a pasear por el patio. Viendo el hermoso paisaje, la niña estaba especialmente feliz. Era la primera vez que iba a jugar al patio. Antes su madre siempre la mantenía encerrada en su habitación sin ver la luz del día. María la abrazó con tristeza. Es solo un pequeño patio común. Confío en que Su Alteza verá un mundo más amplio en el futuro. Este también era el hermoso deseo del padre de María para su hija antes de morir. Luyana abrazó de vuelta a María, que sollozaba suavemente, dándole palmaditas para consolarla. Resultó que la madre de María murió cuando ella acababa de nacer. Fue su padre quien la crió con cuidado. Más tarde su padre murió cumpliendo una misión como caballero real.
María siempre amó a su padre y estaba orgullosa de él. Luliana vagamente sintió que esa misión podría estar relacionada con su madre. Si su madre mató al padre de María, ¿cómo podría enfrentarla? Por el contrario, fue María quien la consoló, diciéndole que no se sintiera culpable. Después de todo, ella era Su Alteza la princesa a quien todos querían. El príncipe heredero a lo lejos escuchó la conversación de las dos. En esa misión también murió el padre de Adán, los seres queridos de sus amigos cercanos murieron uno tras otro. Esto llenó de culpa al príncipe heredero. Además, estaba criando a la hija de su enemiga a su lado, ¿no estaba aprovechándose de su bondad? Aunque Adán enfatizó repetidamente que nunca lo había culpado, el corazón del príncipe heredero seguía siendo muy complejo. Por su parte, María hizo un anillo con flores. Luliana intentó seguirla pero le salió torcido. Afortunadamente, después de esforzarse, finalmente logró hacer uno. Entonces María hizo una corona de flores más grande y la puso en la cabeza de Luliana. Es como una hada de las flores. Luliana también le regaló el anillo de flores que había hecho. Siempre te he agradecido. Adán lo vio y también quiso uno. Luliana comenzó a sipearlos en ese momento. Generosamente dijo que les haría anillos de pareja. En ese momento notó que el príncipe heredero a un lado tenía una expresión seria. ¿Estaba enojado porque recogió flores del patio? Pero no era eso lo que le preocupaba al príncipe heredero. Él quería hablar con Luliana sobre su palacio. Luliana se alarmó. ¿Su hermano la enviaría de regreso al palacio del que había escapado? La niña se asustó. ¿Había hecho algo mal? ¿Por qué la estaban echando? ¿Querían que regresara a su propio palacio? Pero ella no quería volver. Ese lugar era su pesadilla. La niña agarró la ropa del príncipe heredero y le suplicó, no le causaré problemas, por favor no me envíe de regreso al palacio de la princesa. El príncipe heredero se extrañó de la reacción inusual de Luliana. Ah, ella había malentendido. ¿Cómo podría dejarte volver a vivir en ese lugar? Quiero que vivas en un palacio nuevo. ¿Has oído hablar del Palacio de la Gloria? Luliana había oído algo al respecto. En su impresión, solo personas muy importantes podían vivir allí. Antes, cada vez que su madre maldecía a la emperatriz, mencionaba ese lugar, diciendo que la emperatriz era demasiado dramática. Incluso mantenía un palacio entero reservado solo para su hija fallecida. Y cuando las sirvientas hablaban mal de su madre a sus espaldas, decían que ella no conocía sus límites, que se atrevía a codiciar el Palacio de la Gloria. Ese era claramente el lugar que la emperatriz había preparado para su hija biológica, era lo que pertenecía a la hermana menor del príncipe heredero. ¿Cómo podría ella vivir allí? Probablemente a los ojos de la emperatriz y el príncipe heredero, ella era solo un reemplazo de esa niña. El príncipe heredero notó la expresión preocupada de la niña. No lo pienses tanto. La razón de elegir ese lugar es solo porque está muy bien mantenido. Si quieres ir a vivir allí o no, depende de ti. Si no puedes decidir, vamos a verlo juntos ahora. Las palabras sinceras del príncipe heredero conmovieron profundamente a la niña. Poder tener la suerte de vivir con ellos, incluso si la trataban como un reemplazo, ella estaría dispuesta. El príncipe heredero le dijo a Luliana que en unos días arreglaría para que conociera a un nuevo amigo. Luliana sabía que, por culpa de su madre, su reputación no era buena. Incluso esa niña que había estado dispuesta a regalar un brazalete a una extraña, la llamaba esa hija de Lililla. Y además ella también le molestaba mucho Louis. ¿Realmente habría alguien dispuesto a ser su amigo? El príncipe heredero le dijo a Luliana que se tranquilizara. Si alguien se atreve a faltarte el respeto, dímelo, yo me encargaré de ellos. Los dos pronto llegaron al Palacio de la Gloria. Luliana quedó atraída de inmediato por este lujoso edificio blanco. Viendo la sonrisa encantada de la niña, el príncipe heredero se sintió muy reconfortado. Le dijo que si había algo que no le gustara, lo demolerían y reconstruirían. Luliana no soportaría que un lugar tan hermoso sufriera el más mínimo daño. Al ver que había una fuente en el jardín, Luliana corrió emocionada hacia ella. En cuanto su mano tocó el estanque, la fuente que aún no estaba terminada comenzó a brotar agua de repente. Luliana sintió el agua fresca, se sentía increíblemente cómoda por dentro. Pero el príncipe heredero y María se quedaron boquiabiertos al ver esta escena. La niña estaba rodeada de gotas de agua cristalinas, jugando alegremente sin darse cuenta. La pequeña no sabía que con ese simple juego en el agua, había invocado al espíritu del agua. El príncipe heredero y María se quedaron paralizados viendo a la niña rodeada de gotas de agua. Era muy raro que los humanos pudieran invocar espíritus. Incluso para una princesa imperial con linaje real, solo si era elegida tendría el poder de controlar espíritus. María se extrañó. La princesa imperial Luliana era claramente de linaje secundario, ¿también podía invocar espíritus? El príncipe heredero explicó, ocasionalmente hay personas de linaje secundario que nacen con un linaje ancestral bastante puro, así que es posible. Pero por lo que veo ahora, no es Luliana quien está usando el poder, sino el espíritu quien la está divirtiendo. Pero este asunto debe mantenerse en secreto, no podemos dejar que personas de afuera lo sepan.
Pero justo entonces, Luyana de repente cayó al estanque. Cuando la sacaron, sonrió avergonzada, diciendo que había sido un accidente. Pero el príncipe heredero sabía que todo era una travesura del espíritu. Temiendo que Luyana se resfriara, el príncipe heredero la llevó al interior del Palacio de la Gloria, y le pidió a María que trajera ropa limpia. Luyana sintió algo de pena. No esperaba tener que vivir separada de su hermano tan pronto, todavía se sentía muy reacia. Pero cuando vio el dormitorio lujosamente decorado, comenzó a dudar. Realmente le gustaba mucho esta habitación. Pero al pensar que mudarse aquí significaría no poder ver a su hermano tan seguido, Luyana volvió a dudar. El príncipe heredero le dijo que se tranquilizara. Sus palacios estaban muy cerca, podía regresar a quedarse en cualquier momento. Además, el Palacio de la Gloria todavía necesitaba reparaciones por varios meses, así que no había necesidad de estar tan triste ahora. Luyana fue llevada a cambiarse de ropa. El príncipe heredero le habló a Adán sobre el asunto del espíritu. Hace varios años, después de que Asir se desmayara sin razón, la emperatriz y el príncipe heredero habían investigado la causa. La emperatriz incluso contactó con los espíritus. En ese momento, los espíritus especularon que Asir posiblemente había sido víctima de una maldición. El príncipe heredero se preocupó. Si Luyana no era la invocadora elegida, ¿acaso ella también había sido víctima de una maldición hoy? Sacó el emblema, le pidió a Adán que enviara personas a revisar todos los documentos antiguos y rumores, para ver si alguien había presentado síntomas similares. En ese momento, la emperatriz también estaba preocupada por la salud de Asir. Siempre había tenido una sospecha. La maldición que llevaba Asir estaba relacionada con Liliya. Después de todo, ella era tan cruel incluso con su propia hija, involucrarse con cosas peligrosas no sería difícil para ella. Luyana regresó después de cambiarse de ropa limpia. El príncipe heredero se sorprendió al verla todavía usando ese viejo vestido de la última vez. ¿Acaso nos falta dinero? María frunció el ceño con impotencia. No es falta de dinero, sino falta de tiempo y de personal. Todos los diseñadores talentosos de la capital ya tienen sus agendas llenas. Además, hemos estado ocupados con otras cosas, nos olvidamos completamente de encargar ropa para Luyana. Eso es fácil. En nombre de la familia imperial, convoquemos a todos los diseñadores del imperio. María se sorprendió. Esta era la primera vez que el príncipe heredero usaba su autoridad por un asunto personal. Ella estaba aún más emocionada que el príncipe heredero. Miró con anticipación el documento sellado con el sello imperial, luego se volteó y tomó la mano de Luyana, diciéndole emocionada que pronto tendría ropa nueva sin fin. Luego inmediatamente corrió a publicar el anuncio, muy animada y entusiasta. El príncipe heredero tomó la mano de Luyana y le preguntó si le gustaba este lugar. Luyana miró el nuevo palacio con alegría, preguntando una y otra vez si realmente podía vivir aquí. Por supuesto, este lugar será tuyo de ahora en adelante. Al día siguiente, mientras Luyana leía sola, María sugirió buscar un profesor para enseñarle. Después de todo, un maestro profesional podría darle una orientación más detallada. Con el gran talento de Luyana, estudiar con un maestro definitivamente la haría aún más sobresaliente. Pero Luyana se mostró un poco resistente. No sabía por qué, pero cada vez que escuchaba palabras como maestro o estudiar, sentía escalofríos y su ánimo se volvía muy malo. ¿Tenía que ver con ese sueño premonitorio? Pero no podía recordar el contenido de ese sueño. Solo pudo excusarse diciendo que esperara un poco más, que estudiaría más adelante. Cuando María le informó al príncipe heredero, expresó su preocupación. Pero el príncipe heredero vio de inmediato que María en realidad temía que si Luyana no era lo suficientemente perfecta, sería despreciada por otros nobles debido a su linaje. Luyana es una princesa imperial. No necesita rebajarse para cumplir con los estándares de los nobles. Así que a menos que ella quiera estudiar por sí misma, no la obliguen. María se dio cuenta de que ella misma había estado demasiado ansiosa, y sin querer había menospreciado a su Alteza Luyana. El príncipe heredero preguntó cómo iba el progreso de la ropa nueva de Luyana. María indicó que los diseñadores de moda de todo el país llegarían al Palacio Imperial mañana. El dueño de la tienda de ropa llegó apurado a la tienda muy temprano en la mañana, diciéndole a la diseñadora Jessie que cancelara todos los pedidos del día siguiente. Jessie estaba completamente confundida, hasta que vio la notificación imperial que el jefe le entregó y reaccionó. El príncipe heredero iba a encargar ropa nueva para su Alteza la princesa imperial. La pequeña princesa imperial de 8 años finalmente haría su aparición ante el público. Si la ropa que hicieran pudiera ganar el favor de su Alteza la princesa imperial, eso significaría que habría pedidos imperiales constantes en el futuro. Todos comenzaron a trabajar rápidamente, modificando toda la ropa que habían hecho antes a tallas de ropa infantil. Jessie miraba la notificación en sus manos. Si su Alteza la princesa imperial pudiera usar la ropa que ella diseñara, algún día su deseo se haría realidad. El príncipe heredero estaba muy confundido. Claramente él era quien iba a elegir ropa nueva para su hermana. ¿Por qué su madre aparecía primero aquí? ¿Tú vienes a elegir ropa de niña?
Pero si eres un hombre, ¿qué vas a saber? La burla despiadada de la emperatriz hirió directamente el corazón del príncipe heredero. Se volteó y le preguntó a María qué estaba pasando. María, confundida: no es mi culpa. Notando a la nodriza sonriente junto a la emperatriz, ¿acaso Adán había filtrado la información? Adán protestó su inocencia. Solo que cuando él le contó esto a Asir, la nodriza casualmente lo vio. Luyana solo estaba concentrada comiendo pastel, como si todo lo de hoy no tuviera nada que ver con ella. El príncipe heredero estaba curioso. Claramente la última vez que se encontró con la emperatriz, Luyana estaba muy nerviosa. ¿Cómo es que hoy estaba tan relajada? Ni siquiera lo miraba. Con una orden del príncipe heredero, varios vestidos lujosos de todo tipo y estilo fueron presentados uno tras otro. Luyana estaba maravillada: todos son tan hermosos. La primera diseñadora presentaba con gran pompa su obra maestra, un vestido de gala azul con una confección sumamente exquisita. Viendo que Luyana estaba muy interesada, María hizo entrar a unas niñas pequeñas. El príncipe heredero explicó que era para que las niñas se probaran los vestidos y ver cómo se veían puestos. Luyana comprendió de repente: ah, es para que ellas se los prueben por mí. La emperatriz le preguntó a Luyana: ¿te gusta? Luyana respondió instintivamente: me gusta. Pero el príncipe heredero notó que Luyana ni siquiera lo había mirado bien. Murmuró que era su madre quien había llegado sin avisar, lo que ponía nerviosa a Luyana. Luyana se apresuró a negarlo. No estaba nerviosa, solo le parecía novedoso. Aunque la última vez estar con la emperatriz se sintió muy tenso, ahora se sentía extraordinariamente relajada. ¿Realmente estaba bien? ¿Realmente estoy bien? La emperatriz se sintió reconfortada. Levantó la mano queriendo acariciar el cabello de Luyana, pero el príncipe heredero se le adelantó. La emperatriz se quedó sin palabras. Justo cuando quería reclamarle, fue interrumpida por una serie de exclamaciones. ¿Este realmente es Su Alteza el príncipe heredero que expulsó despiadadamente al segundo príncipe? Es tan gentil y cariñoso con la hija de una concubina. Los murmullos surgieron uno tras otro, haciendo que Luyana se sintiera muy incómoda. Para desviar la atención de todos, Luyana señaló al azar: me gusta ese vestido. Su Alteza la princesa imperial tiene buen ojo. Se vio a una diseñadora de cabello rosa, Beli, abriéndose paso hacia Luyana, tomando un vestido de gala dorado brillante y presentándolo con entusiasmo. Aunque este vestido parece común, los diamantes pequeños incrustados en la tela brillarán radiantes bajo la luz del sol. Luyana quedó deslumbrada por este vestido. La emperatriz y el príncipe heredero también estaban muy satisfechos. Bajo la ferviente recomendación de Beli, la emperatriz decidió firmemente quedarse con este vestido de gala. Viendo que el pedido que le pertenecía había sido tomado por otra persona, la diseñadora anterior estaba furiosa hasta rechinar los dientes. Y otra persona igualmente furiosa era la concubina Liliya. No esperaba que los diseñadores que originalmente vendrían a atenderla hoy, todos hubieran ido con el príncipe heredero. Estaba tan furiosa que quería destrozar todo. Aunque la sirvienta ya estaba acostumbrada al temperamento impredecible y retorcido de su ama, aún así estaba temblando de miedo por esto. Liliya vio de reojo el brazo de la sirvienta cortado por fragmentos de porcelana, fingió preocupación al consolarla, pero en realidad la amenazó con palabras duras: si quería vivir, tenía que obedecerla. La sirvienta tenía mucho miedo, pero bajo la influencia constante de la malvada concubina, la sirvienta también se fue convirtiendo gradualmente en cómplice del mal. Por este lado, la emperatriz y el príncipe heredero seguían ayudando a Luyana a elegir ropa. Los estándares de la emperatriz eran bastante estrictos: cualquier detalle con el que no estuviera satisfecha sería eliminado. Solo Luyana sufría. Al principio estaba muy entusiasmada, pero resultó que llevaban la mayor parte del día en esto. Ahora se sentía muy cansada y aburrida. Luyana miraba a la emperatriz discutiendo animadamente con las diseñadoras, y sigilosamente se escabulló de la habitación. María le dijo que fuera al jardín a relajarse un poco, que ella le llevaría aperitivos más tarde. Luyana admiraba la abundante energía de la emperatriz, y gradualmente entró al jardín. Pero de repente sonó un ruido leve detrás de ella. Luyana pensó que era María que había regresado. Pero llamó por un buen rato sin que nadie respondiera. Algo no estaba bien. La situación no estaba bien. ¿Quién podría acercarse a ella en el palacio imperial? ¿Acaso era Liliya? En ese momento se escuchó una exclamación detrás de ella. Se vio a un caballero de cabello largo presionando a una mujer joven contra el suelo. El caballero no olvidó hacer una reverencia a Luyana, presentándose como Sabin. Luyana había escuchado este nombre antes. Él era el objeto de admiración de muchas sirvientas, conocido como el caballero libertino. Luyana notó a la mujer presionada contra el suelo, y quiso que Sabin la soltara primero. Pero Sabin dijo que esta persona actuaba sospechosamente y era muy peligrosa. Bajo la insistencia de Luyana, Sabin no tuvo más remedio que soltarla. La mujer explicó que no tenía malas intenciones, solo que al ver estas flores amarillas, no pudo evitar querer cortar una.
porque estas eran las flores favoritas de su madre fallecida cuando estaba viva. Pero Sabine dijo que mentía, porque estas flores solo existían en el Palacio Imperial, a menos que fueran otorgadas por la familia imperial, las personas comunes no podrían verlas. La mujer explicó desesperadamente que no mentía. Más que miedo, sentía la injusticia de no ser creída. Lyanna creyó sus palabras, y la dejó ir a pesar de la oposición de Sabine. Para mostrar disculpas, incluso cortó personalmente un ramo de flores para dárselo. Lyanna también le advirtió a Sabine que mantuviera este asunto en secreto. Después de hacer todo esto, solo se sentía muy cansada.